Salmo 72. El Rey y el Rey de Reyes. El título de este salmo es para Salomón. Es posible traducir el hebreo aquí, y en casi todos los salmos que hacen referencia a un autor, como un salmo para Salomón, y algunos lo han considerado como el salmo de David sobre su hijo Salomón y su gran hijo el Mesías. Sin embargo, la forma más natural de tomar el título es de esta manera: un salmo de Salomón, con el entendimiento de que la línea sobre David en el 72 horas y 20 minutos se refiere a la colección del libro 2 de los Salmos, que está lleno de salmos de David, y separa el libro 2 del libro 3, que comienza con 11 salmos escritos por Asaf. Es posible que Salomón compilara el libro 2 de los Salmos, Salmos 42 a 72, y compusiera este salmo como una conclusión adecuada para la colección de la mayoría de los salmos de David. Es una conclusión adecuada, porque inesperadamente no se centra en el mismo David, sino en el Mesías, el Rey de Reyes y el Hijo de David. El Nuevo Testamento en ninguna parte lo cita como mesiánico, pero esta imagen del Rey y su reino está tan cerca de las profecías de Isaías 11, 1, 5 e Isaías 60 a 62, que si esos pasajes son mesiánicos, este también lo es. Derek Kidner. A oración por un rey. 1 a 4, la oración del rey por sabiduría. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y griega a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Salomón comienza este salmo pidiendo a Dios que lo bendiga como el monarca de Israel, y que lo bendiga con juicios y un reinado que muestre la justicia de Dios. Este era el mismo corazón detrás de su gran petición a Dios en 1 Reyes 3, 5-9. Y estas oraciones reflejan la antigua concepción de un rey como la fuente de la justicia, él mismo haciendo y administrando la ley y tomando decisiones. McLaren. 2. Como salmo real, oraba por el rey reinante, y era un fuerte recordatorio de su alto llamamiento. Sin embargo, exaltaba esto más allá de lo humanamente alcanzable. Por ejemplo, al hablar de su reinado como interminable, como para sugerir su cumplimiento hacia el Mesías, no solo para el pensamiento cristiano sino para el judío. Kidner. 3. El Targum, una antigua paráfrasis aramea de la Biblia hebrea, en el versículo 1 agrega la palabra Mesías, el rey, y hay alusiones rabínicas al salmo que revelan la misma opinión. Kidner. B. Él juzgará a tu pueblo con justicia, anticipándose a la bendición solicitada. Salomón anuncia su intención de gobernar con juicio y justicia, incluso para los afligidos, a quienes a menudo se les niega la justicia. Y la justicia domina esta apertura, ya que en las Escrituras es la primera virtud del gobierno, incluso antes de la compasión, que es el tema de los versículos 12 a 14. Kidner. C. Los montes llevarán paz al pueblo. A veces, los montes representan gobiernos humanos en la Biblia, y Salomón pudo haber tenido la intención de esta alusión. Tenía en mente un gobierno nacional, montes, que bendecía a la gente, y al gobierno local, los collados, que gobernaba con justicia. Este gobierno piadoso lograría al menos 3 cosas. Juzgará a los afligidos del pueblo, aunque a menudo se les niega la justicia. El rey y su gobierno se asegurarán de que la justicia se administre de manera justa. Salvará a los hijos del menesteroso. El rey y su gobierno rescatarán a los más vulnerables de la sociedad. Y aplastará al opresor. El rey y su gobierno protegerán a Israel, manteniendo al pueblo libre de la dominación externa y de la corrupción interna. Y los montes llevarán paz. Hemos conectado la idea de montes con el gobierno humano, pero hay diferentes entendimientos de esto. Spurgeon citó a 3 autores diferentes con 3 ideas diferentes sobre a qué se refieren estos montes. Gettys escribió que hablaban de mensajeros colocados en una serie de montes o colinas que distribuían noticias a través de una tierra. Moyerus escribió que hablaban de la fertilidad del suelo en las montañas. Carell escribió que hablan de seguridad y protección de ladrones, que a menudo infestaban los pasos de montaña. McLaren escribió sobre otro sentido. Los montes aparecen aquí simplemente como las características más destacadas de la tierra.
2. Los hijos del menesteroso. La frase, los hijos del menesteroso, es puesta para el afligido, un modismo bastante común en hebreo. Calvino, citado en Spurgeon. 3. Y aplastará al opresor, el chismoso, dice el griego, el calumniador, dice el latín, el diablo, dicen algunos. Sobre estos hará girar la rueda. Tra. 2. 5-7, bendiciones sobre un reino tan bien gobernado. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. A. Te temerán mientras duren el sol y la luna. La respuesta a la oración en las líneas anteriores significaría que el pueblo de Israel, el rey, su gobierno, y el pueblo temerán al Señor por siempre, de generación en generación. Y, a medida que el salmista derrama sus peticiones, éstas se deslizan hacia profecías, porque son deseos modelados sobre promesas, y llevan, en su misma seriedad, la garantía de su realización. Morgan. B. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. La presencia de Dios sería entonces con su pueblo tan ancha, tan espesa y tan buena como el rocío que destila sobre la tierra. Y la palabra ges, que traducimos hierba cortada, significa más apropiadamente pasto o tierra de pastoreo, porque el rocío de la noche está destinado a restaurar la hierba que ha sido comida en el transcurso del día. Clarke. 2. Refrescante y saludable, como las gotas del cielo a la hierba cortada y reseca, es la suave administración de un príncipe sabio y piadoso a sus súbditos. ¿Y qué imagen puede transmitir una mejor idea de los efectos más benéficos y benditos que siguieron al descenso del Hijo de Dios sobre la tierra, y al del Espíritu, en el día de Pentecostés? Los profetas abundan en descripciones de esos grandes eventos, expresados en términos tomados de la filosofía de la lluvia y el rocío. Ver Isaías 44, 3, 55 horas y 10 minutos, Oseas 14:5, Hebreos 6:7. Horn. 3. Las escrituras a menudo conectan las ideas de gobierno recto y justo, con bendición sobre la ecología y los productos de la tierra. El Salmo en su conjunto muestra que lo que llamamos el reino moral y el reino de la naturaleza forman un todo indivisible para los israelitas. Una comunidad que vive de acuerdo con la justicia, disfruta no solo de armonía interna, sino también de prosperidad en el campo y el rebaño. Anderson, citado en Banchmeren. 4. La injusticia ha convertido a Palestina en un desierto. Si el turco y los beduinos se hubieran ido, la tierra volvería a sonreír, porque incluso en el sentido más literal, la justicia es el fertilizante de la tierra, y los hombres son diligentes para arar y recoger cosechas cuando tienen la perspectiva de comer el fruto de su trabajo. Spurgeon. Se florecerá en sus días justicia. Cuando Dios envíe una bendición tan rica, su pueblo florecerá y entonces habrá muchedumbre de paz. Salom, que durará más allá de la comprensión, hasta que no haya luna. Y, en un sentido limitado, esto fue cierto en el caso de Salomón. En el reino de Salomón, mediante la influencia de su sabiduría, se alentó a los hombres buenos, floreció la justicia y la tierra gozó de tranquilidad. Horn. 2. En un sentido más amplio, apunta solo a Jesús. La conexión entre justicia y paz nos recuerda a Melquisedec, aquel que era y es rey de justicia y rey de paz. Hebreos 7, 1, 3. D. El gran rey. 1, 8-11, con la mirada en un rey más grande, un reinado más grande. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Dominará de mar a mar. Salomón comienza a elevar su visión por encima del deseo de que su propio reinado fuera bendecido, hacia la anticipación del reinado de un más grande hijo de David, el rey Mesías. Este rey tendría un dominio mucho mayor que Salomón. Y, bajo David y Salomón, Israel tuvo su mayor extensión de territorio. 2. El gobierno mesiánico se extiende por mares, ríos y tierra.
No es necesario restringir el significado a un mar o río en particular porque el 72.8 habla de su gobierno universal, que abarca mares, ríos y tierras. Benchmeren. B. Y sus enemigos lamerán el polvo. Oponerse al rey con un dominio tan grande significaba una derrota segura. Sus enemigos serían abatidos de una manera asociada con la maldición sobre el enemigo en Génesis 3, 14-15. Y tenga en cuenta que era costumbre en muchas naciones que, cuando los individuos se acercaban a sus reyes, besaban la tierra y se postraban ante ellos con todo su cuerpo. Esta era la costumbre especialmente en toda Asia. Leblanc, citado en Spurgeon. 2. Las lenguas que critican al Redentor merecen lamer el polvo. Spurgeon. C. Todos los reyes se postrarán delante de él. Salomón canta sobre un rey mucho más grande de lo que Salomón alguna vez fue. Todas las naciones le servirán, incluso las de lugares e islas lejanos. Y esto fue profetizado de una manera hermosa por el profeta Natán en 2 Samuel 7, que tenía en mente tanto al hijo inmediato y sucesor de David, Salomón, como al más grande hijo y sucesor de David, Jesús el Mesías. Ambos se tenían en mente en 2 Samuel 7, 11-16. Y ambos se tenían en mente en el Salmo 72. El cumplimiento en los días de Salomón se describe en un Reyes 10, 23-25. 2. Las naciones distantes son los reyes de las orillas distantes, 72 horas y 10 minutos Tarsis. Vea Salmo 48, 7, Sabá, el Yemen moderno, y Seba, una nación africana. CF Génesis 17, Isaías 43, 3. 45 horas y 14 minutos. Benchmeren. 3. Tarsis pudo haber sido Tartesos en España. En cualquier caso, era un nombre asociado con viajes largos. Asimismo, las islas o costas eran sinónimos de los confines de la tierra. Véase, por ejemplo, Isaías 42 horas y 10 minutos. Kidner. 2. 12-14. El gobierno compasivo del rey Mesías. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. A. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido. La justicia y la rectitud por las que oraba Salomón y aspiraba con respecto a su propio reinado, Salmo 72, 1, 4, se cumplirán perfectamente en el gran rey. Y todos los indefensos están bajo el cuidado especial del compasivo rey de Sión, que se apresuren a ponerse en comunión con él. Que lo busquen, porque él los está buscando. Spurgeon. B. Y salvará la vida de los pobres. Su obra irá más allá de lo que hoy se considera trabajo social. El gran rey también trabajará para salvar la vida de los pobres y menesterosos. C. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Podemos ver esto tanto en el engaño y violencia de las que son objetivo, como en la que infligen a otros. Ambas son formas de esclavitud que requieren que uno sea liberado mediante la compra, redimirá sus almas. Y de engaño y de violencia, esos dos motores notorios de todo mal para los pobres, verbigracia, engaño privado, y violencia abierta, fraude y fuerza, astucia y crueldad. 2. El rey está representado en el Salmo 72 horas y 14 minutos asumiendo el cargo de Goyal, o pariente redentor, y rescatando las vidas de sus súbditos del engaño y la violencia. Maclaren. 3. Bendito como fue, el propio reinado de Salomón no estuvo a la altura de esto completamente. Después de su muerte, se quejaron de su opresión, un Reyes 12:4. Salomón continúa hablando con más sabiduría de la que alguna vez actuó. Kidner. D. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La vida del pobre y del menesteroso a menudo se considera de poco valor. El Mesías, el gran rey, considerará su vida como preciosa. Esto es especialmente significativo cuando consideramos la poca consideración por la vida fuera de y antes del mundo influenciado por el cristianismo. 3. 15-17. La exaltación del gran rey. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá.
será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Vivirá. Los comentaristas debaten si vivirá se refiere al hombre rescatado de las líneas anteriores o al rey que lo rescató. Dado que las líneas anteriores hablan de una multitud redimida y que vivirá habla de uno, y debido a que las siguientes líneas encajan mucho mejor con el rey, consideramos a vivirá como un deseo y una declaración para el rey. Y lo poco que esto podría significar es obvio por el destinatario, o rey, vive para siempre, en el libro de Daniel, pero también se puede ver en las profecías mesiánicas cuánto significa, y por la forma en que esto se entendía en los tiempos del Nuevo Testamento. Kidner. 2. Inspirado por el Espíritu Santo. Salomón escribió cosas sobre el rey Mesías que quizás estaban más allá de su propio entendimiento. Es posible que nunca supiera lo maravilloso que sería decir del Rey de Reyes, que entregó su vida como sacrificio por los pecados y que después de 3 días en la tumba todos verían y dirían, vivirá. B. Y se le dará del oro de Sabá. El gran rey recibiría regalos, honor y alabanza. A su vez, él otorgaría grandes bendiciones sobre la tierra, será echado un puñado de grano en la tierra, y sobre su pueblo, y los de la ciudad florecerán. Y, por muy pobre que sea el pueblo de Dios, seguramente llegará la era en que los más ricos de los ricos contarán como gozo poner sus tesoros a los pies de Jesús. Spurgeon. 2. Su fruto hará ruido como el Líbano, producirá tal abundancia de trigo, que las espigas, espesas y altas y llenas de trigo, cuando sean sacudidas por el viento, harán un ruido no diferente al que hacen las copas de los árboles del Líbano. Paul. 3. El oro, el grano y la fruta eran antiguas medidas de prosperidad. Así que esta es una manera de decir que bajo el reinado de Jesús habrá prosperidad de todo tipo concebible. Boyce. C. Y se orará por él continuamente. Podemos pensar en cómo la oración podría y sería ofrecida por un rey terrenal, pero no solemos pensar en creyentes orando por Jesús Mesías. Y podemos decir que oramos por Jesús cuando oramos por alguien de su pueblo. Hay un sentido en el que oramos por Jesús cuando oramos por la difusión de su evangelio. D. Será su nombre para siempre. Salomón sentía que este más grande hijo de David, el gran rey, sería más que un gran hombre. Él, su fama y la grandeza de su carácter durarían para siempre. Y vemos en la orilla del tiempo los restos de los césares, las reliquias de los mogoles y los últimos restos de los otomanos. Carlomagno, Maximiliano, Napoleón, como revolotean como sombras ante nosotros. Fueron y no son, pero Jesús es para siempre. Spurgeon. 2. La perpetuidad, que él concibió como perteneciente a una familia y un oficio, en realidad pertenece al único Rey, Jesucristo, cuyo nombre está por encima de todo nombre, y florecerá de nuevo en nuevas revelaciones de su contenido infinito, no solo mientras el sol brilla, sino cuando su fuego está frío y su luz apagada. Maclaren. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Salomón reconocía que este Rey de Reyes no era solo el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 Samuel 7, 11-16. También era el cumplimiento de la gran promesa hecha a Abraham en Génesis 12, 1-3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Cristo es toda bendición. Cuando hayas escrito su nombre, habrás señalado la fuente de la que fluyen todas las bendiciones. Spurgeon. 2. Para nosotros, el cántico de este salmo es una profecía de esperanza. Hemos visto al Rey y sabemos que debe venir el reino perfecto, porque Dios no puede ser derrotado. Morgan. 3. El Salmo 72 habla poderosamente del reino del Rey de Reyes y habla de él en términos de su gobierno personal, no gobernando a través de una institución como la Iglesia. En este salmo, al menos, vemos a un monarca personal, y él es la figura central, el foco de toda la gloria. No a su siervo, sino a sí mismo, lo vemos poseyendo el dominio y administrando el gobierno. Los pronombres personales que se refieren a nuestro gran rey aparecen constantemente en este salmo. Él tiene dominio, los reyes se postran ante él y le sirven, porque él entrega, él perdona,
salva, vive y todos los días es alabado. Spurgeon. 4. 18 a 19. Doxología final de alabanza. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Salomón se sentía movido a alabar cuando consideraba la grandeza del Rey Mesías. La obra en y a través de Jesús el Mesías es la obra de maravillas. Y toda la tierra sea llena de su gloria. El pensamiento de la grandeza de Dios y su obra, naturalmente lleva al corazón a desear que esta bendición se extienda por toda la tierra, y que la tierra no solo sea tocada, sino llena de su gloria. Y oramos para que el ateo, el blasfemo, el rebelde endurecido, el hijo pródigo, sean llenos de la gloria de Dios, y luego pedimos misericordia para toda la tierra. No dejamos fuera a ni uno solo, sino que así esperamos y tenemos la expectativa del día en que toda la humanidad se postrará a los pies del Salvador. Spurgeon. 2. También hay una tragedia en este salmo. Tan alto como se eleva con el concepto del rey y su reinado, recordamos la triste decepción de la rapidez con que la monarquía en Israel decayó después de Salomón. Ciertamente hubo algunos buenos reyes después de él, pero la gloria del reino pasó del oro de Salomón, 1 Reyes 10, 16-17, al bronce de Roboam, 1 Reyes 14, 25-28, en solo unos 5 años. 5. 20. Fin del segundo libro de los Salmos. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Las oraciones de David. Tomamos esto como la postdata de Salomón sobre la colección de salmos reunidos en el libro 2. David fue el autor de la mayoría de los salmos del libro 2, y Asaf compuso los primeros 11 salmos del libro 3, por lo que este es un buen punto de referencia. También notamos que estos no son solo cantos, sino también oraciones. David, hijo de Isaí, debido a que este salmo exalta tanto al Rey de Reyes, Salomón apropiadamente no se refiere a David con ningún título real, aunque merecido. David felizmente ocupa el lugar más bajo ante el más grande hijo de David y es simplemente el hijo de Isaí, un simple granjero de Belén.